Hola, muy buenas tardes. Por aquí estamos en una emisión más de Lo Sano en tu Vida a través de Vida Romántica 99.3. Importante es nuestra salud y lo sano en ti está estar día a día en el cuidado de tu salud integral, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y te saludo con todo gusto y con todo respeto, doctor Lozano por acá. Y bueno, como lo he dicho tantas veces, una persona, un médico que alrededor de los 38, 40 años me frustré por haber estudiado la carrera de medicina, al grado de decir, creo que me arrepiento de haber estudiado medicina y voy a ver qué hago, qué estudio, qué. Imagínate yo con 38, 40 años de edad, casado, con 2 hijos, yo digo cual adolescente, ¿no? O sea, equivocarme, decir que me equivoqué a esa edad, pues como que está medio crítico, ¿no? Pero bueno, en esa introspección que tuve que hacer y en esa crisis que yo viví, bueno, yo me decía qué es lo que está pasando, por qué me estoy arrepintiendo. Entonces pude darme cuenta que el problema era que mi frustración venía que yo no podía ver gente enferma. Ver gente enferma para mí ha sido, desde ese entonces, y es hasta el día de hoy, una cuestión muy fuerte y una impotencia que me llega a la frustración. Y es cuando me vuelco yo a la parte de nuestro origen, de lo natural, de lo orgánico, porque al final de cuentas nuestro cuerpo es natural. O sea, no somos ningún robot, somos naturales, estamos creados de una manera especial y extraordinaria, y con ello, evidentemente, pues todo lo que requerimos es la naturaleza dentro de nosotros, ¿no? Entonces no estamos descubriendo el hilo negro por ahí, simplemente es aterrizarnos a lo que es una realidad y que requerimos regresar al origen. Ahí donde me vierto yo, le encuentro sentido entonces a lo que a mi carrera, por así decirlo, pero ya desde el punto de vista de lo preventivo y de alguna manera de la salud. Y es para mí sumamente importante. Y te comento esto, cada vez que sucede algo me reafirma que estoy en el camino correcto. Lo comentaba la semana pasada, el martes, que ahora que anduve pues con mi madre en su cuestión de su salud y la enfermedad y toda esta cuestión, pues me tocó andar en los hospitales y la verdad es lamentable todo lo que está sucediendo con los seres humanos en su salud. Muy lamentable, muy desgraciado pues esa parte para mí. Y por ejemplo hoy vi una persona que este paciente lo conozco desde principios de año con algunas alteraciones en su salud. Una persona de alguna manera de una estatura baja, pero inflamado completamente y con dificultad para respirar, para caminar, para agacharse, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hablo con los pacientes de lo importante que es un estilo de vida saludable. Pero bueno, el punto es que al final del día se le han mandado a hacer estudios de todos al paciente y internamente y en los estudios dice que todo está bien. Lo mandé al especialista para que lo viera un especialista y le dicen, pues es que los estudios dicen que está bien. Sí, pero el cuerpo está reclamando, el cuerpo está hablando y el paciente la realidad es que no está bien. Hay un edema, está hinchado completamente de su cara, sus piernas, su abdomen, o sea, completamente, y con algunas alteraciones en la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la realidad es que no está bien. ¿Ah? Entonces yo le decía, ahora, para mí es una impotencia desde la honestidad. Dicen mis hijos, que tú no eres de aquí, papá. Sí, definitivamente yo soy de otro lado, me queda claro. Y yo le dije al paciente y a la hija que, pues al final del día sí me sentí impotente y que requerimos buscar otras alternativas, otras vías para poder apoyarlo, ¿verdad? Porque al final del día, quien está padeciendo este problema es el paciente. Número 1, el paciente. Y número 2, pues evidentemente la familia, ¿no? El entorno, la gente que está con él. Porque no hay nada tan pesado, tan triste, que ver a una persona que está sufriendo, y cuando es un familiar el que está directamente afectado, evidentemente es mucho más.
mucho más pesado, mucho más triste, mucho más frustrante. Entonces, pues ahí donde nosotros nos vertimos en esta parte de lo natural, de lo orgánico, de estar viendo lo que tiene que hacer una persona, y para mí es mi propósito de vida. Mi propósito de vida es llevar salud y bienestar a millones de personas, para que puedan vivir una vida plena, una vida saludable, porque fuimos creados en imagen y semejanza de nuestro Padre Dios. Entonces, al final del día, Dios no hace tonterías, Dios no hace porquerías, Dios hace las cosas en excelencia. Quien se ha encargado, desafortunadamente, de afectar o de hacer las cosas que no se vean así, pues es el mismo ser humano. No hay, yo digo desde hace mucho tiempo que no hay una especie capaz de autodestruirse como el ser humano. Y hoy, platicando con un grupo de personas, entre ellas unas enfermeras, les decía yo, corroboro yo que el ser humano es el que está destruyéndose y destruyendo otras cosas. ¿Por qué? Mencionó una persona ahí que su perro está enfermo, que le dio no sé qué cosa, y la enfermera dice, también el mío se enfermó porque no sé qué cosa. Y les decía yo, no cabe duda que el ser humano es el que está causando todos los problemas, muchos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la parte de salud. Tanto en el ser humano como en los animales. ¿Cuándo habías visto tú que un perro tuviera cáncer, que un perro tuviera, diabetes, que un perro tuviera colesterol alto? O sea, ¿cuándo habías visto tú tantas cosas en un animal? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que bueno, la industrialización de muchas cosas, entre ellos la comida de los animales, no es el tema, me queda claro, pero lo armo como contexto de que al final del día, quien está causando todo esto es el propio ser humano. Entonces ya es tiempo de que despertemos, ya es tiempo que tomemos acción, ya es tiempo que nos hagamos responsables, porque al final del día las consecuencias las vamos a vivir. Te guste o no te guste, creas o no creas, las consecuencias las vamos a vivir. Entonces, si queremos vivir buenas consecuencias y estar bien, pues mejor requerimos reivindicar nuestro camino y hacer las cosas lo mejor posible para entonces poder hacer de nuestra vida o lo que nos quede de vida una muy buena calidad de vida con un buen estilo de vida. Se lo decía a mi hijo hace una hora aproximadamente, requerimos poner atención, requerimos cuidarnos porque la factura, como dicen por ahí, tarde que temprano se va a cobrar. Tarde que temprano se va a cobrar. Y es ahí donde es mi propósito y día a día lo comparto en conferencias, directamente con las personas, con los pacientes. Y qué decir por esta bellísimo medio que es la radio, que podemos llegar a millones y millones de personas. Bueno, vamos a ir un corte y vamos a regresar. Y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver conexión mente, cuerpo y espíritu. Somos seres tripartitas y yo no sé qué tú pienses. ¿Será que hay un espíritu? ¿Será que hay un alma? ¿Dónde está el alma? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Afecta realmente al cuerpo? ¿Lo espiritual no afecta? Bueno, lo vamos a ver en un momentito y vamos a tener un invitado, un psicoterapeuta, el psicoterapeuta Juan Luna, y vamos a meternos de lleno a este tema que es verdaderamente apasionante y por demás apasionante, muy interesante. Como les comenté hace un momentito, mi propósito de vida, yo digo mi propósito de vida, pero al final de cuentas es el propósito de vida que Dios puso en mí, es llevar salud y bienestar a millones de personas, ¿vale? Y en ese contexto, pues bueno, estamos aquí el día de hoy para hablar de lo que tiene que ver el cuerpo, el alma, el espíritu, hasta dónde sí el alma, hasta dónde no el espíritu, qué está sucediendo. El alma es el que espanta, no sé, muchas cosas que la gente al final del día, pues por las mismas culturas muchas veces, o por desinformación, o a lo mejor, ¿por qué no decirlo? Muchas veces por la religiosidad, nos hacen desvirtuarnos de lo que debe de ser. Y lo que es, y no hay otra cosa más que lo que es. Y para eso nos acompaña nuevamente el psicoterapeuta Juan Luna, al cual
agradezco muchísimo estar aquí, y algo que me agrada de Juan Luna es precisamente esa dualidad que hay en el manejo de los pacientes, porque si bien es cierto, puede manejar un paciente desde el área almática o psicológica, pero también en la parte espiritual. Hasta dónde sí y hasta dónde no. Y miren, voy a aclarar algo muy importante. Hablar de lo espiritual no es hablar de religión. ¿Ok? Que quede claro. Y si no te quedó claro, pues espero que te quede claro. Y si no, pues harás allá Chile o no sé. Pero lo que es, y no hay otra manera de verlo. No podemos ponerle un aderezo, un chocolate a algo que lo que es. ¿Vale? Bueno, Juan, pues muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y pues bueno, hablaremos de lo que tiene que ver el alma, el espíritu y qué tanto afecta el cuerpo. Y vamos a entrar al tema que la verdad para mí es muy, muy apasionante. Sí, pues muchas gracias, Carlitos, nuevamente de poder estar aquí. Es un placer. Gracias por la invitación y con mucho gusto de poder abordar este tema tan importante y trascendente. Como bien decías, abordamos la cuestión de la salud con las personas, tanto en el aspecto psicológico y emocional, que tiene que ver con la parte del alma. Pero en ocasiones encontramos aspectos que están mucho más profundos, arraigados con cuestiones espirituales o de tipo espiritual, y que si no se atienden, difícilmente vamos a poder avanzar de manera completa en el aspecto de las emociones, en la cuestión de su afectación psicológica. Entonces, no necesariamente siempre es así, pero cuando está vinculado o cuando el factor principal viene de una cuestión espiritual, es importante conocerlo. Entonces, si hacemos estas cuestiones con las personas para que ellas nos digan si han estado vinculados con algún aspecto bueno o malo en ese sentido, y si no, abocarnos a aquellas cuestiones que les hayan afectado en un momento dado en su vida, en el ciclo de su vida, pudieron haber sido afectados por alguna carencia, algún trauma, errores, malas decisiones que a veces tomamos, y en ese sentido darles la atención. Este aspecto de la salud mental y el vínculo que hay con lo espiritual es excelente el tema que has escogido para esta tarde. Y quisiera, Juan, que pudiéramos diferenciar qué es alma, dónde está el alma, y qué es espíritu y dónde está el espíritu. Porque el cuerpo nos queda claro a todos que es el estuche que todo el mundo tenemos, es un estuche, ¿verdad? Aquí está, y que en algún tiempo pues va transformándose, va envejeciendo y se esfuma en algún momento cuando morimos. Pero sí hablar, yo creo que de lo que es el espíritu y lo que es el alma, qué diferencia hay en dónde están, yo creo que es algo que siempre ha sido como un tema medio complejo para muchos, ¿vale? Sí. Bueno, pues eso es bien importante, aunque no queremos crear un dualismo, es decir, encajonar en que solamente hay cuestiones de tipo espiritual y que hay cuestiones que solamente son del alma, porque están tan vinculados que incluso los científicos, ¿verdad?, los psicólogos, no pueden ellos en un momento dado distinguir y decir a partir de aquí es el alma y a partir de aquí es el espíritu. Sin embargo, ellos en algún momento dado afirman que estos son una sola cosa. Sin embargo, podemos comprobar por las funciones que cada una de estas áreas tiene que sí son dos. Entonces, siendo sinceros, en esta parte de la cuestión psicológica no podríamos decirlo. Y vamos a poner un ejemplo muy claro. Por un lado podemos mezclar leche y café, propiamente café negro. Pero una vez que lo mezclamos tenemos café, lo que nosotros llamamos la bebida. Sin embargo, una vez que está mezclado va a ser muy difícil que tú puedas decir dónde está la leche y dónde está el café. Okay. Pero en ese sentido decimos, pues tenemos café y la combinación de una de estas dos cosas. Bueno, entonces para distinguir fácilmente cuál es el alma, esto es bien sencillo. Comprender que el alma está compuesta por la mente, la voluntad
y las emociones, prácticamente. El alma. El alma, esa cuestión que nos distingue de hoy de la inteligencia artificial, que no tiene emociones, ¿verdad? Cuando platicamos con ellas, yo he hecho algunas preguntas y le digo, no te molestas, ¿verdad? Porque de repente no me agrada lo que me contestas, y me dice, pues que no tiene sentimientos, y se nos olvida, porque tenemos esa costumbre de tener cuidado, tacto con las personas, pero es una máquina. Entonces, las emociones y la cuestión de la mente son aspectos bien importantes en la vida de la salud de una persona. Si en un momento dado recibió todos los aspectos básicos que debió haber recibido desde su niñez, será una persona saludable. Saludable mucho más que, como dices tú, en el aspecto físico, en el aspecto de la salud médica, que uno dice, físicamente está bien. Pero hay personas que dicen, físicamente estoy bien, pero no me siento bien. ¿En qué parte no te sientes bien? Sobre todo en las emociones. Entonces, lo ideal, hablando de la salud mental, es más allá que solamente lo físico, e incluye el alma, y ahorita vamos un poquito a la parte espiritual. En ese sentido estamos hablando de algo más integral. Por eso se le llama holístico, porque esto tiene que ver con las tres áreas de un ser. Prácticamente yo podría decir desde mi perspectiva que somos espíritu, tenemos una alma y vivimos dentro de un estuche, como dices tú, de un cuerpo. Cuando todo está bien emocionalmente y psicológicamente, y tenemos una salud física estable, fuerte, de todos modos las personas buscan algo más allá, algo trascendente. Y esto habla del aspecto espiritual. Entonces, sin embargo, cuando hay cuestiones de salud en el alma pendientes, ni siquiera están interesados en ese aspecto, porque ellos quieren, lo primero es dejar de sentir ansiedad, tristeza, miedo, que les abordan, porque seguramente traen cuestiones que nunca han sido atendidas en su vida. Entonces, no sé si con esto está más o menos claro, para comenzar, la diferencia entre lo que sí es el alma. Estas tres cosas pueden definir la voluntad de una persona, que cambia cuando tiene emociones dañadas y que responde ante una situación involuntariamente, sino controlada por las emociones. Por eso existe la inteligencia emocional, que nos enseña a los humanos que la mente puede tomar el control, o las emociones, ¿verdad? Y aquello que hagamos está regido más por nuestras heridas, por las cuestiones pendientes, que por una voluntad correcta que quisiera aplicarse en un momento dado ante una situación. Ok, entonces estamos hablando, en cuanto a ubicarlo, es difícil diferenciarlo, vamos a decirlo, porque están muy interrelacionados. Están muy interrelacionados. Uh-huh. Hasta dónde está uno y hasta dónde el otro. Pusiste un ejemplo muy, muy claro con el café con leche. Sí, es muy clarísimo, no podemos... ya unido, ya, ¿no? Está medio complejo, ¿no? Pero bueno, esa parte de cómo están, ¿no? ¿Dónde están? Pues hasta dónde sí, hasta dónde otro, es complejo, pero podría yo entender también que entonces el espíritu es algo más íntimo, algo más fino, más profundo, sí, y el alma, digamos, es lo que está de alguna manera más por encima, y por encima no quiero decir que esté por encima del espíritu, aunque a veces se pone por encima del espíritu, toma el control, pero vamos a hablar de eso más adelante. Perfecto, estamos bien entendidos en ese sentido, y vamos a hablar, como tú mencionabas, a profundizar con la parte espiritual. Yo como médico he tenido algunas experiencias en la parte espiritual, uh-huh, como dirían por ahí, aunque usted no lo crea, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir un corte. Muy bien. Y regresamos para dar continuidad en este tema que la verdad para mí es muy, 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 muy interesante. Y bueno, para seguir hablando del tema importante que es lo espiritual, uh-huh, que te comentaba yo que siendo médico, pues he encontrado cosas espirituales bastante fuertes, y como le decía, aunque usted no lo crea, ¿no? Porque en alguna ocasión recuerdo que andaba por Altamira en alguna actividad de salud, y me buscaron y me hablaron y fuera a ver una paciente que estaba mal, que estaba rara, que estaba extraña, y pues sí, era una cuestión espiritual bastante fuerte. Y aunque lo hemos visto en películas, o la gente que más lo ve en películas, y aunque mucha gente no lo cree,
y aunque mucha gente lo ve como algo de, ¿cómo le podrían decir? Cuando son cosas de manipulación o cosas de estas, pues no, o sea, nadie es hasta que lo viva. Y la persona que lo vive entonces va a decir, ok, sí es cierto. Los médicos sobre todo. Sí, los médicos. A mí me tocó ver, no en una, en varias ocasiones, cosas muy, muy fuertes con hombres, con mujeres, y que al final del día sí te adentran y sí te pegan y te dejan en cuestión. Dices, esto es meramente espiritual y se requieren de cosas o de antídotos, vamos a decirlo, espirituales para poder trabajar con esas cosas espirituales. Pero bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, no quisiera adentrarme en esa parte porque es mucho más compleja, pero vamos a hablar de la cuestión espiritual y hasta dónde podemos nosotros o las personas pueden percibir y pueden diferenciar algo, porque a veces es una locura para la persona, a veces no entiende. Y a mí me queda claro que el ser humano estamos en la búsqueda de algo, siempre, ¿no? Y aunque no tiene que ver con la parte de alguna enfermedad como tal, sino con un vacío, y no vamos a hablar de ese tema hoy, ¿verdad? Como tal, porque sí puede la persona estar bien o estar enferma y no tener una parte espiritual alterada, pero sí una necesidad espiritual, ¿verdad? Pero ese va a ser otro tema que en algún momento platicaremos. Pero sí en lo espiritual, Juan, nos gustaría que nos adentraran para que la gente pudiera entender más y que le diera realmente importancia a lo espiritual. En la manera en que han sido afectados, me comentas, ¿verdad? Sí. Así como, fíjate que es muy sencillo, Carlos, comprender también cuando hay una afectación de tipo espiritual o que su factor es prácticamente espiritual. Cuando ustedes, los médicos, ¿verdad?, encuentran una persona que no tiene, dice uno, no tiene nada, y él dice los estudios y estás bien con la cuestión de los síntomas, etcétera, lo mandan con un psicólogo. Así es. Porque dices, aquí hay una somatización, es decir, algo inmaterial que sí está materializándose en lo físico, porque se puede comprobar, la persona dice, me siento mal, me estoy muriendo, pero médicamente o científicamente y con los estudios dices, es que no tienes nada. Bueno, vaya entonces con un psicólogo. Sin embargo, en la cuestión psicológica encontramos o buscamos el aspecto emocional, y si es un trastorno muy, muy profundo, se puede canalizar con un psiquiatra, donde vemos alteraciones muy grandes, ¿no? Así exactamente podemos ver cuando ya el psiquiatra en un momento dado lo etiqueta, lo clasifica y dice no puedo hacer nada. Entonces, ¿cómo podemos comprender cuando realmente una persona está vinculada? Hoy en día, Carlos, sobre todo, hoy en día ya no es tan extraño que la gente desconozca estos aspectos. Las películas que precisamente comentas tienen un origen, aunque hay ficción, hay alteraciones, tienen un origen que manifiesta que existe esto. Entonces es importante que aclarar desde, así como explicamos lo del alma, qué tiene que ver el espíritu en una persona, cuáles son sus funciones, y de esa manera distinguirla. Como decíamos, queremos separarlo para ver qué es el espíritu, y entonces decimos, para no meternos en muchos problemas, es el corazón. El corazón de una persona sería lo más profundo, donde psicológicamente hablamos de la mente consciente, la mente inconsciente, el subconsciente, y son niveles de conciencia de profundidad. Bueno, así hay todavía una parte más profunda que sería el espíritu. Ahora, si mencionamos tan solo dos o tres aspectos en cuanto a las funciones del espíritu en la vida de una persona, fácilmente puede distinguir que eso no es el alma. Por ejemplo, podemos hablar sobre la intuición, aquellos aspectos que podemos percibir, que nos damos cuenta que hay un origen diferente, pero que no fue con el razonamiento que lo captaste, no fue algo que escuchaste, sino que más bien lo percibes y te das cuenta que eso trasciende el plano natural, ¿no? Por otro lado, las personas quieren estar de manera saludable, psicológicamente y emocionalmente. Pero hay una función que tiene el espíritu, que es la conciencia. La conciencia tiene la función de hacernos comprender que algo está incorrecto, que algo está fuera de lugar, que estamos haciendo las cosas
contra nosotros mismos, contra alguien, y si queremos estar y sentirnos bien, necesitamos poner las cosas en orden. Entonces este catalizador está en el espíritu, tiene la función de redarguir nuestro ser interior para corregir aquellos aspectos que no se van a arreglar de otra forma, hasta que no pongamos en orden aquello que nuestra propia conciencia nos está marcando. Entonces, con estos dos aspectos, la intuición y la conciencia, podemos distinguir. Y hay otros, por ejemplo, como mencionábamos, que tienen que ver o están relacionados con el propósito, lo trascendente. Aquella persona que dice, tengo todo, pero ¿qué va a pasar cuando yo termine con mi vida? Cuando mi vida termine, ¿verdad? Quiero dejar un legado, quiero trascender a este plano. ¿O esto es todo? Y cuando entonces nos preguntamos de esto, buscamos, y esto es lo que sucede en las personas de manera secular, buscan la cuestión espiritual, que como bien dijiste, en ocasiones o muchas ocasiones no está relacionado con una religión, no está relacionado con una búsqueda de un ser, aunque inconscientemente lo hacen, con un ser superior o prácticamente con Dios. Es decir, sí hay aspectos espirituales que pueden ayudarnos porque son espirituales, y como somos un ser tripartito, esos aspectos nos ayudan. Por ejemplo, si queremos tener contacto con la naturaleza, si queremos tener momentos de reflexión, hacer un devocional diario de nuestra propia vida, si meditamos, si practicamos todas aquellas cosas que aquí en este occidente no son tan comunes, pero en el oriente sí, donde trabajan esa parte que va mucho más allá de la cuestión material, podemos entender entonces que hay cuestiones que tienen que ver con la parte espiritual. Definitivamente en Occidente le da más importancia a la parte espiritual. Sí, eso es sumamente importante, por un lado, y por otro lado, lo que mencionabas tú de las características del espíritu, vamos a decirles, la intuición, ¿verdad? Que la tenemos todos, ¿verdad? Todos. Y que a lo mejor requerimos estar más pilas para poderla captar, para poderla entender y para poder, sí conectar con que esto no es mío, esto es algo mucho más allá. Más allá de lo que yo puedo comprender. Y vamos a seguir hablando de esta parte del más allá o de esa profundidad espiritual, pero Leo nos está mandando un corte, ¿verdad? Y vamos un corte y vamos a regresar para seguir hablando de este tema por demás interesante que es lo espiritual, para entrar de lleno y seguir de lleno en lo espiritual. Y por ahí mencionaste la parte del psiquiatra, y sí me gustaría también, regresando del corte, hablar en experiencia o lo que puede suceder ahí, y que las personas tienen que estar también muy abusadas para poder también que reciban el tratamiento indicado. Estábamos hablando de la parte espiritual, y que al final del día mencionabas tú que el médico manda al paciente, no hay solución, y lo mandan normalmente a un psicólogo primero. A un psicólogo primero. Y ya de ahí, dependiendo al psicólogo que llegue, obviamente, ¿verdad? Dice, esto ya es psiquiátrico, ¿no? Pero muy pocos psicólogos piensan en la parte espiritual. Vamos a hablar de manera general. De manera general, ¿no? Y te comentaba yo, tras bambalinas, como se dice, que al final del día muchas veces mandan a un paciente o a una persona al psiquiatra. El psiquiatra todavía es más científico, yo no digo que sea malo, pero al final de cuentas es más científico, y no ve la otra parte, y entonces los etiquetan con algunas cuestiones de esquizofrenia, etcétera, etcétera, padecimientos que ahí están. Y yo he pensado que también a veces los hospitales psiquiátricos están ahí con personas mal diagnosticadas en una cuestión meramente con diagnósticos psiquiátricos, cuando es algo espiritual, desde mi punto de vista. Y sí lo digo con conocimiento de causa, por la experiencia que yo he tenido con pacientes o con personas andando en las calles, ver esa parte psiquiátrica para unos, pero para mí espiritual, bajo el conocimiento que tengo de lo espiritual, y es increíble, ¿no? Entonces sí me gustaría que también estas personas, como te mencioné hace un momentito, se den, puedan identificar o puedan encontrar un rayo o una luz en ese sentido, y que se abran a la posibilidad de poder buscar otras alternativas, vamos a decirlo, en la parte
psicológica, entre comillas, que ya lo entendimos que tiene que ver también con espiritual, ¿no? ¿Vale? Muy bien, pues podremos mencionar que es muy bueno, Carlos, es muy sano, antes de abordar lo espiritual, la cuestión psicológica. ¿Por qué? Porque podríamos ser como muy espirituales o espiritualizar algo que es emocional, algo que más bien necesita atención, que necesita trabajo, que necesita gestión y que no tiene que ver con algo espiritual o con orar o con rezar o con un tipo de religión que te conecte con un ser más grande que sirva como fuente para que te venga y te solucione cuestiones que nosotros tenemos que atender. Como nosotros los psicólogos tampoco nos metemos con la cuestión de salud física. Usted trae un problema físico, entonces lo mandamos con un médico. Pero si ya fue con el médico y entonces todo esto no fue superado, vemos la cuestión emocional y psicológica. Y el psicólogo, el psiquiatra va a esperar primero esos resultados para entonces continuar, porque él es un especialista en una área. Y en ese sentido es sano primero abordar la cuestión natural, lo que nos toca a nosotros. Pero cuando encontramos, como bien dices, aspectos que nos enseñan, nos manifiestan o nos revelan que hay algo más profundo, entonces no sería muy sabio estar dándole vueltas al asunto cuando comprendemos que sí hubo alguna puerta, un vínculo que abrió un nexo con un aspecto de tipo espiritual y se debe atender de manera apropiada, porque el psiquiatra lo que hacen, ellos mismos se definen como tal y se limitan, es decir, como el médico atiende la parte biológica y dice, esta es mi línea y eso es correcto, ¿verdad? Y los psicólogos decimos nosotros hasta aquí y ellos también dicen hasta aquí. En un momento dado, cuando encuentran una cuestión sobrenatural, ellos dirían, bueno, yo puedo hacer esto, si quieres llévalo con el padre, con el pastor o con alguien que lo conecte, si tú consideras o crees en eso. Pero yo, el psiquiatra, el clínico, le va a limitar hasta ese aspecto. Bueno, que te voy a decir muy pocos, la verdad, porque estamos hablando de ética, profesionalismo y realmente interesarte en un ser humano. Ya no digo un paciente, a un ser humano, ¿no? Porque al final del día, ¿cuántas veces podemos ver algún problema? Vamos a poner, y qué bueno que aclara este punto, porque a veces existen personas que quieren solucionar un problema mental o psicológico con cuestiones espirituales cuando no tienen nada que ver, o una cuestión de cuerpo con algo espiritual y no tiene nada que ver. Y qué bueno que lo mencionas porque al final del día no es por ahí, ¿no? Y pero bueno, continúale porque creo que ya nos queda poco tiempo. Sí. Para ir cerrando, la importancia que es la parte espiritual, hasta donde las personas pueden identificarlo y darle importancia realmente a lo espiritual, porque el tema es darle importancia a lo espiritual. Muy bien. El aspecto de caer en una cuestión espiritual por error tiene que ver con las personas que están buscando aquello que no se puede satisfacer ni psicológicamente ni físicamente, es decir, están saludables físicamente, están emocionalmente bien o sanos, saludables, fuertes, pero tienen un vacío y andan buscando algo más allá de manera natural lo buscan, pero cuando encuentran un sustituto equivocado, quedan atrapados en estas cuestiones. Entonces, cuando una persona entiende que es un espíritu, que tiene una alma y que está dentro de un cuerpo y mantiene esto en equilibrio de manera apropiada y no se mete en asuntos que no corresponden, sino que busca de manera correcta cada una de sus áreas para ser satisfechas de manera apropiada, no tendrá este tipo de problemas. Entonces, la gente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que distinguir que si yo estoy enfermo biológicamente, voy con el médico, que si estoy con problemas emocionales o traumas, etcétera, voy con el psicólogo, pero que si yo, más que una cuestión psiquiátrica, tengo un problema de tipo espiritual, yo debo de reflexionar, ¿qué hice? ¿Qué puerta abrí? ¿Dónde busqué más allá una satisfacción o un bienestar o una prosperidad de manera incorrecta? Y entonces, siendo sinceros, podemos encontrar el factor. Las personas que yo he atendido en una manera u otra saben, cuando ya palomeamos todos los asuntos,
hacemos una pregunta sutil y sencilla, que sabemos que la respuesta va a ser positiva y hasta va a ser específica. Y les decimos, de pura casualidad, ¿no te has vinculado de alguna forma, por lo que tú quieras, por el amor, por la relación, por el dinero, por la prosperidad, por lo que tú quieras, con aspectos de tipo espiritual, ocultismo, lo que tú quieras? Y ellos, algunos en ignorancia, algunos conscientes, dicen, bueno, pues siendo sinceros, la verdad, sí, de esta manera y de esta otra. Y ahí podemos identificar fácilmente cuál es esta cuestión. Cuando el grado de daño es mucho, la persona ya está en el psiquiátrico, ya perdió noción de su propia vida, de su conciencia, y está hablando de cosas que nosotros no vemos. Quedó atrapado. Quedó atrapado. Ahí sí necesita una ayuda, ahora sí que del cielo, que pues es la opción más práctica. Sin embargo, ya no está en él. Está en las personas que, como bien dices tú, aquí estoy para hacer eso, para ayudar a quienes necesitan en el aspecto de la salud integral. Perfecto. Pues bueno, se nos fue el tiempo y sí quisiera yo que habláramos, yo creo que nos va a dar el tiempo también para hablar de esa parte más profunda de cómo se abren las puertas, dónde se abren las puertas, y que la gente pueda ver también que al final del día eso existe, es verdadero, y que a lo mejor no lo han vivido ellos, o a lo mejor eso abrir su mente para decir, caray, hice esto y ahora entiendo por esto. Sí, y que no gasten, Carlitos, que no gasten en médicos, que no gasten en psicólogos y en psiquiatras cuando saben que la cuestión es espiritual. Perfecto. Pues bueno, sumamente agradecido, Juan, por haber estado aquí con nosotros. Y dinos dónde te pueden encontrar. Pues nos pueden contactar al teléfono 833-107-7232 y ahí les podemos atender de manera grata en la cuestión de pareja, la vida individual, consejería psicológica y o espiritual. Bueno, pues nos vamos de Lo Sano en tu Vida por este día y vamos a estar el martes con un tema bastante interesante que tiene que ver con la respiración. Pues nos vamos, muchas gracias por estar aquí y Dios te bendiga.